Sí, doctor. Ya. Buenas noches. Vamos a avanzar un tema el día de hoy. Y ya esta semana igual completamos los siguientes temas que están pendientes, ¿ya? El día de hoy vamos a hacer el tema de hemorragia uterina anormal, también conocida como HUA, ¿no? La hemorragia uterina anormal es pues un motivo de consulta muy frecuente eh, en la consulta ginecológica, ¿no? Diariamente se presentan pacientes con casos de hemorragia. Entonces, es importante abordar sobre todo el manejo agudo, que es algo importante de la exposición de hoy. También es importante las causas, ¿no? Que es el PANCOIN. Entonces, todo eso vamos a ir desglosando poco a poco, ¿ya? Bueno, recordemos que el ciclo menstrual, a ver, un momento, por favor. Ya. Bueno, recordemos que el ciclo menstrual se calcula desde el primer día de la menstruación, ¿no? El primer día que inicia la regla es el primer día del ciclo menstrual, ¿no? Ya recordemos que el día 14 es el día que se produce la ovulación, eh, y por un descenso, pues brusco de progesterona se produce la regla, ¿no? Aproximadamente un ciclo menstrual debe tener 28 días. Entonces, con respecto a lo que es las características del ciclo menstrual, ya lo habíamos visto, siempre hay ligeras variaciones, ¿ya? Por ejemplo, esto es del Williams, ¿no? Entonces, si recordamos la clase anterior, habría una variación en los días de duración, ¿no? Un ciclo normal debe durar entre 2 y 7 días, ¿no? Aproximadamente, con un volumen entre 20 y 80 mililitros en cada sangrado. Y los intervalos de la regla deben ser entre 21 y 35 días. La vez pasada vimos la literatura de Figo que nos decía entre 24 y 38, ¿no? Pero ambos valores son aceptables, ¿no? Lo que cambia a veces es eso de la duración, nada más. Entonces, ante tanto lo que es cambios con lo que, variaciones con lo que es la regla, tanto en intensidad, en volumen o en días, existen ciertos términos que hay que conocer, como la hipermenorrea, ¿no? Hiper significa excesivo, quiere decir que está sangrando más de lo normal dentro del ciclo menstrual. Hipomenorrea es en menor cantidad, en menor volumen, ¿no? Menorragia yo le llamo a aquel sangrado excesivo, pero que también se prolonga por encima de los 7 días. Oligomenorrea es aquella paciente que tiene poco sangrado, pero en cantidad irregular. Eso quiere decir que ve menos ciclos en un año, ¿no? Un paciente con oligomenorrea es aquella que tiene ciclos menstruales por encima de los 35 días, ¿no? Metrorragia es aquel sangrado en cantidad normal, pero que se presenta en un intervalo irregular, o sea, fuera de la regla. Menometrorragia es el sangrado irregular, pero dentro y fuera de la regla. Y polimenorrea es aquella paciente que regla de forma eh, regular, pero más frecuente, ¿no? Más frecuente de lo normal. O sea, más reglas en un año, polimenorrea. Y esto se produce por cambios del endometrio, ¿no? Entonces vemos aquí cómo hay ciertos cambios a lo largo del ciclo menstrual endometrial. Principalmente la primera mitad vemos que está caracterizada por un leve edema, mitosis del estroma, mitosis glandulares y pseudoestratificación nuclear, ¿no? Y a partir de la ovulación ya vemos que se produce la fase secretora, ¿no? Es una fase más edematizada del endometrio, mayor secreción y mayor infiltrado leucocitario, ¿ya? Entonces,
La menstruación se produce por una desintegración de la decidua funcional, o también llamado endometrio funcional. Se produce por la destrucción del cuerpo lúteo y de la producción hormonal, y se genera a través de un espasmo de arterias espirales, ¿no? La menstruación se va a producir por el cese de aporte de progesterona. Entonces, avanza un poquito. Si recuerdan los gráficos que veíamos anteriormente, ¿no? Inicia el ciclo menstrual, empieza la estimulación con FSH a la vez de estradiol. Este pico de estradiol desencadena el pico de LH y se produce la ovulación. Una vez que se ha producido la ovulación, empieza el cuerpo lúteo con la producción de progesterona. Entonces, la segunda mitad de la regla, del ciclo menstrual, es progestágina. Entonces, este periodo de progesterona va a tener niveles normales hasta que, si no se produce lo que es el embarazo, el cuerpo lúteo se va a atrofiar, y este descenso brusco de progesterona es lo que genera o desencadena la regla, ¿no? Entonces, el cese del aporte de progesterona genera vasoconstricción a través de la liberación de prostaglandinas y endotelinas. El óxido nítrico genera cierta vasodilatación y las metaloproteinasas generan fragmentación del extracelular del endometrio, ¿no? Todo esto se genera y desencadena finalmente el sangrado menstrual. Entonces, de esa forma se produce la regla, ¿no? De igual manera, acá vemos ya el mismo resumen. Como la última fase secretora, el descenso brusco de progesterona es lo que estimula la menstruación. Entonces, ya hablando de HWA, como vemos, existen varios parámetros, ¿no? Si la frecuencia está alterada, la duración, la regularidad, el volumen. Entonces, para todo esto, la Federación Internacional de Ginecobstetricia ha determinado que cualquier irregularidad en el ciclo menstrual que sea descrita por la paciente en frecuencia, en regularidad, en duración, en volumen, ya se llama hemorragia uterina anormal, ¿ya? Aproximadamente un tercio de mujeres van a experimentar HUA alguna vez en su vida. El ciclo menstrual normal, esto como les dije ya es de la FIGO, lo que habíamos visto anteriormente, y es pues la federación que determina todo, ¿no? La federación sí considera que un ciclo normal es entre 24 y 38 días, ¿no? Cualquier variación de esto ya se considera HUA. Sangrado normal por 7 días, más de 8 días ya se considera anormal, ¿no? La regularidad, ciclos menstruales irregulares. Y con respecto al volumen, la federación no nos dice el volumen exacto, ¿no? Solo nos dice que debería durar hasta 80 mililitros, volumen sanguíneo durante la regla. Sin embargo, pues la cuantificación es un poco difícil. Entonces, como vemos en esta imagen, el volumen del sangrado, sea abundante o sea poquito, se considera como una hemorragia uterina normal solo por la determinación de la paciente. O sea, no necesitamos nosotros cuantificar cuánto ha sangrado en el ciclo menstrual, sino que la paciente nos diga, ¿sabe qué? Es un sangrado más abundante de lo normal. Eso ya lo considero yo como un HUA, ¿no? Y tenemos también lo que es los sangrados intermenstruales, ¿no? La menometrorragia también está presente, pero como les digo, ya para resumir todo lo que era pues polimenorrea, hipermenorrea, ¿no? Menorragia, menometrorragia, todo ahora se considera y se engloba en un solo síndrome llamado hemorragia uterina anormal, ¿ya? Entonces puede ser agudo, crónico, depende de la federación. Cuando es más de 6 meses se considera como crónico, ¿no? Entonces, también la federación pues nos indica, ¿no?, que los términos como oligomenorrea, menorragia, sangrado uterino disfuncional deben descartarse en favor de usos de términos más simples, ¿no? Como considerar simplemente HWA. Como les digo, cualquier cambio en la regla referida por la paciente, eso es un HWA. Ahora, cuando hablamos de HWA, yo tengo que determinar dos cosas. Si la causa del sangrado es estructural, y acá tengo la palma, o si es funcional, ¿no? Y acá tengo la moneda, ¿no? Claro, esto está en inglés. La palma, el PALM, COIN, es un acrónimo, ¿no? Causas estructurales, como palma, tenemos pólipos, adenomiosis, leiomioma, malignidad o hiperplasia.
Y como causas funcionales tenemos las coagulopatías, las disfunciones ovulatorias, causas endometriales, causas iatrogénicas y causas no especificadas. Acá en español, la palma y la moneda, ¿ya? El PAN-COEN es un acrónimo que tienen que recordar porque eso es ante cualquier paciente que tenga sangrado, tengo que determinar si la causa de su sangrado es estructural o es funcional. Entonces acá veo un resumen, ¿no? Estructural, el PALM-COEN. ¿Qué quiere decir estructural? Que hay una alteración dentro de la anatomía, sea microscópica o macroscópica, pero una alteración anatómica dentro del útero, ¿no? Entonces veo acá la presencia de pólipos, por ejemplo, ¿no? Un pólipo endometrial, una protuberancia dentro del endometrio que causa sangrado. La adenomiosis, ¿no? Veo cómo las células endometriales, estas glándulas endometriales, se han metido al miometrio, a la pared del útero, ¿no? Adenomiosis. Los miomas, ¿no? Los leiomiomas, tumores de la pared del útero. Y la malignidad o hiperplasia endometrial, ¿no? Netamente la malignidad nos hace principalmente mención de lo que es el cáncer de endometrio o del precáncer de endometrio, que es la hiperplasia endometrial, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos un crecimiento descontrolado, un tumor de las glándulas endometriales, ¿no? Malignidad. Causas funcionales, vemos acá coagulopatías, ¿no? Es algo que obviamente no es estructural, no lo voy a ver, pero un problema de coagulación va a generar más sangrado, ¿no? Disfunciones ovulatorias, problemas de la ovulación, anovulación crónica, como el síndrome ovario poliquístico, causa sangrado. Causas endometriales, veo por ejemplo aquí una proliferación de endometrio o también la atrofia endometrial, la inflamación, la endometritis suele causar también sangrados, ¿no? Causas no especificadas, perdón, causas iatrogénicas, ¿no? Por ejemplo, un DIU, ¿no? Un DIU que está mal colocado, que se ha incrustado, va a generar sangrado, ¿no? Causas no especificadas, como lo que vemos aquí, ¿no? Un defecto de cesárea previa, ¿no? Un Itzmosele, ¿no? Que cada vez con más cesáreas, pues más frecuencia. Entonces, nuevamente, ante causas de hemorragia, tengo que determinar si es estructural o es funcional. Este gráfico me ayuda a mí a saber por edades, ¿no? Recuerden que las causas estructurales van a ser más frecuentes en personas en edad reproductiva o cerca o después de la menopausia, ¿no? En cambio, en personas jóvenes o adolescentes no voy a pensar pues de inicio en una causa estructural, tendré que pensar en un problema funcional, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, adolescentes, principales causas, anovulación, embarazo, hormonas, coagulopatías, ¿no? Y ya en mujeres, pues, más de mayor edad, miomas, pólipos, ¿no? Tumores, recién empezaré a pensar en la posmenopausia, ¿no? Entonces, siempre que tengan una paciente, depende de la edad para que ustedes consideren de dónde viene la causa del sangrado. La prevalencia del sangrado uterino anormal se estima entre el 3 y 30% y tiene una mayor incidencia en los extremos de la vida, ¿no? Cerca de la menarquia o cerca de la perimenopausia, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno lo que es el PALM-COIN. Empezamos con el primer acrónimo, que es la P, de pólipo, ¿no? ¿Qué es un pólipo? Es una protrusión nodular benigna, como vemos aquí, es un nódulo benigno, sobre la superficie de endometrio y que tiene claramente tejido endometrial. Está compuesto por glándulas, estroma y vasos sanguíneos característicos, ¿no? Del endometrio. Como característica es que es de origen monoclonal, es de una sola célula que ha proliferado a través del mesénquima endometrial, ¿no? Suele ser monoclonal. Eh, Se suele asociar a ciertas anomalías cariotípicas como cromosomas 6 y 12, también a desbalance entre los niveles de estrógeno y progesterona, mutaciones genéticas o sobreexpresión de ciertas proteínas, ¿no? Los factores de riesgo para determinar que el cuerpo produzca un pólipo principalmente son hipertensión arterial, diabetes, obesidad, edad más de 40 años, uso de tamoxifeno, menopausia o terapia hormonal, ¿no? El 30% de pacientes con pólipos son asintomáticas y entre un 10 y un 40% pueden presentar sangrado uterino anormal. El resto presenta infertilidad, ¿no? Los pólipos también suelen causar infertilidad. Entonces, o causa sangrado, o causa infertilidad, o son asintomáticos.
Como clasificación puedo tener los pólipos hiperplásicos, pólipos atróficos o pólipos funcionales, ¿no? Depende principalmente del estirpe y sobre todo de la edad de la paciente. Clínica que te suele dar el pólipo, sangrado, ¿no? Hemorragia uterina normal o infertilidad, ¿no? Ahora, un pólipo puede progresar a maligno, sí, con un potencial entre 0,8 hasta un 8%, ¿no? Esto definitivamente va a depender de las características del pólipo y la edad de la paciente, ¿no? El diagnóstico de un pólipo lo hacemos por histerosonografía. ¿Qué es una histerosonografía? Es lo que vemos acá en la imagen superior. Vemos como dentro del útero es una ecografía, ¿no? Pero se ha introducido un catéter, se ha introducido un tubito a través del cual estamos inyectando cloruro de sodio. El cloruro va a hacer dilatación de lo que es este espacio del endometrio para poder visualizar los pólipos, ¿no? Vemos como acá con esta histerosonografía esta paciente tiene 3 pólipos, ¿no? Entonces el diagnóstico se hace a través de histerosonografía, que es lo menos invasivo. También se puede hacer por histeroscopía, ¿no? La histeroscopía nos ayuda a hacer diagnóstico, pero también el tratamiento, ¿no? Que es lo que vemos acá. Pero de inicio siempre es recomendable una histerosonografía. El manejo del pólipo va a depender del tamaño y de los síntomas, ¿no? Tenemos un manejo conservador no quirúrgico que consiste en realizar un manejo expectante, ¿no? Sobre todo si la paciente pues tiene pólipos, pero no tiene ningún síntoma y si son menos de 1 centímetro, ¿no? Si el pólipo es pequeño, menos de 1 centímetro, tal vez no hacer nada si es que la paciente no tiene síntomas. Y un control en 12 meses. Pero si la paciente tiene síntomas, conservador quirúrgico, o mide más de 1 centímetro, tengo que hacer una histeroscopía, que es lo que vemos acá, ¿no? Introducir una camarita y gracias a las asas ir resecando el pólipo poco a poco, ¿no? Es el gol estándar de tratamiento. Tratamiento quirúrgico radical lo hacemos a través de la histerectomía total. Esto ya va a depender de el deseo genésico de la paciente, ¿no? Si ya tiene la paridad satisfecha, se puede optar también por retirar todo el útero, ¿no? La adenomiosis es la siguiente parte del acrónimo. Entonces, es una enfermedad benigna, hormonodependiente, en la que tenemos células, glándulas y estroma endometrial en la pared del miometrio. La adenomiosis es como la prima de la endometriosis, ¿no? Las células del endometrio se han metido, no se han ido a otras partes del útero, sino han infiltrado el miometrio, las paredes del útero, ¿no? Y esto genera que haya hiperplasia o hipertrofia de las fibras musculares de esta zona y esto va a generar sangrado y dolor. Afecta entre un 20 a 35% de mujeres en edad fértil. Las causas pues no se conocen. Sin embargo, tenemos dos teorías. Una de ellas, y tal vez la más aceptada, es la teoría de la invaginación. La invaginación del endometrio basal hacia el miometrio por algún trauma endometrial, ¿no? Esto es muy frecuente en personas, por ejemplo, con cesáreas, ¿no? El tener una cesárea previa aumenta el riesgo de adenomiosis. ¿Y por qué? Porque la parte del endometrio no es la misma, entonces se va a invaginar en dirección al miometrio, ¿no? Generando un espacio como una puerta para que las células endometriales ingresen, ¿no? A la pared del útero. Teoría de la invaginación, ¿ya? También es frecuente después de pues, antecedentes de legrados previos, ¿no? Y la otra teoría, que es la teoría de la metaplasia de Novo, ¿no? Que a partir de células mullerianas pluripotenciales empezó a crecer tejido endometrial dentro de la pared del miometrio, ¿no? Definitivamente no se conocen las causas, pero son aceptadas las dos teorías, ¿no? Como factores de riesgo tenemos lo principal, exposición a estrógenos, como la menarquia temprana, ciclos menstruales cortos, índice de masa corporal elevado o el uso de tamoxifeno. La multiparidad también es un factor de riesgo y el antecedente de cirugía uterina previa, ¿no? Antecedente de cesárea, mayor posibilidad de tener adenomiosis. 30% de pacientes con adenomiosis son asintomáticas y aquellas que tienen síntomas presentan hemorragia uterina anormal, hasta en 60% de casos, dolor pélvico, como les dije, similar a la endometriosis, dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico,
o infertilidad también, ¿no? El diagnóstico definitivo se hace por histopatología. Sin embargo, tomar una muestra pues, de pared uterina no es muy viable, ¿no? Porque por ser muy invasivo. Es por eso que existe ahora una buena correlación entre los hallazgos de imágenes y los hallazgos histológicos, ¿no? Puede hacer el diagnóstico de adenomiosis a través de una resonancia magnética o a través de una ecografía transvaginal, ¿no? Una buena ecografía suele tener una sensibilidad casi tan buena como la de una resonancia, ¿ya? Entonces, en primer lugar, siempre debemos pedir una ecografía transvaginal. En el año 2014, un grupo propuso dividir o estratificar la adenomiosis en tres partes. La adenomiosis difusa, la adenomiosis focal o los adenomiomas polipoideos. ¿En qué se diferencia esto? Adenomiosis difusa quiere decir que todo el útero está comprometido, ¿no? Por eso es difusa, se disemina hacia todo el útero. Focal es lo que llaman frecuentemente como adenomiomas. Este círculo que vemos acá parece un mioma, pero no es un mioma, es una adenomiosis focalizada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un mioma y una adenomiosis focal? La cápsula, ¿ya? Los miomas tienen cápsula, pero los adenomiomas no tienen cápsula. Esa es la diferencia. La adenomiosis es un problema que compromete pared de útero, pero no es cápsula. Es un problema uterino como tal. En cambio, el mioma es un tumor que está ahí dentro del útero, ¿no? Entonces, para que no se olviden, la diferencia es la cápsula, ¿ya? Y tercero, tenemos los adenomiomas polipoideos, ¿no? Que son aquellos que están en mayor contacto con el endometrio. En el 2019 generaron una nueva clasificación más completa, pero esto ya en base a la extensión del miometrio, ¿no? Considerando como leve si compromete 25% el miometrio, moderado hasta el 50% y más del 50% severo, ¿no? Y con respecto a la ecografía, como le dije, lo mejor siempre es de inicio una ecografía más que una resonancia. Tenemos ciertos criterios ecográficos para diagnosticar adenomiosis, ¿ya? Son 8 en realidad, son estos que están acá. El primero es tener un útero globuloso o aumentado de tamaño, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Es un útero pues grande, ¿no? Como un globo principalmente. Útero globuloso, presencia de quistes miometriales, noten las imágenes, estos círculos negros, áreas anecogénicas, ¿no? Dentro de la pared del útero, quistes miometriales, ¿no? Áreas de miometrio heterogéneo, que es lo que vemos acá, ¿no? Mucha irregularidad dentro de la pared del útero. Las líneas, paredes miometriales asimétricas, es otro criterio. ¿Esto en qué se refiere? Podemos ver esta imagen, la primera imagen, y notamos que la parte anterior del endometrio hacia adelante, es delgadita, ¿no? Y la parte posterior es grande, ¿no? Hay una asimetría total de las paredes del endometrio. 5 líneas, estrías lineales hipoecoicas, ¿no? Estas líneas, estos rayitos que parecen pequeñitos, que se llama signo de la persiana, rain in the forest también le dicen, ¿no? Lluvia en el bosque. Es un signo también de adenomiosis, ¿no? Generado por los vasos sanguíneos que tiene ese útero, ¿no? Líneas subendometriales anecoicas, ¿no? También debajo del endometrio presentamos estas pequeñas líneas, también nos ayuda a saber cómo adenomiosis. Y finalmente lo que es las anomalías de la unión endometrio-miometrial, ¿no? Si hay anomalías irregulares, una unión endometrio-miometrial irregular o interrumpida, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Acá vemos que están las tres líneas del endometrio, y acá en la parte posterior hay un espacio, ¿no? Que se pierde, que se mete, que se infiltra en la pared del útero. Anomalías de la unión endometrio-miometrial, ¿ya? Entonces son 8 signos ecográficos de adenomiosis y el diagnóstico pues se puede hacer por ecografía, ¿no? El tratamiento de la adenomiosis es variado, ¿no? Depende mucho de los síntomas y del tamaño del útero.
Si los síntomas son moderados, podemos usar de inicio medicamentos hormonales, ¿no? Tratamiento hormonal. ¿Con qué? De primera línea le puedo colocar un DIU con levonorgestrel, el Mirena, puedo darle dienogest como progestágeno solo, o puedo darle anticonceptivos orales combinados de forma continua, ¿no? Por 6 meses. Y de esta forma esperar la mejoría de los síntomas, ¿no? Opciones de segunda línea. Puedo tener lo que es el DIU con levonorgestrel más citorreducción histeroscópica, ¿no? O sea, puedo hacer una histeroscopía para hacer una ablación endometrial o para reducir tejido endometrial, ¿no? Puedo hacer el HIFU, que es el ultrasonido focalizado, también me ayuda a disminuir los síntomas de adenomiosis, embolización de arteria uterina. También es otra medida en lo que es el tratamiento de adenomiosis de segunda línea. Y si los síntomas son severos, puedo optar por el DIU con levonorgestrel o combinarlo con análogos GnRH por 3 meses, ¿no? Y con eso esperar que haya mejoría. Si no hay mejoría, en cualquiera de los dos casos, tengo que pasar a un tratamiento más definitivo, que tendría que ser embolización de arteria uterina o finalmente una histerectomía, ¿no? Entonces ya esto va a depender definitivamente de los hijos que tenga la paciente, ¿no? Si no tiene hijos, de inicio no le voy a hacer una histerectomía, ¿no? Pero si viene por adenomiosis, tiene 5 hijos, eh, tal vez no optaría por hormonas, sino directo a una histerectomía, ¿no? Depende mucho de lo que es los síntomas, nuevamente, y sobre todo del deseo genésico, ¿no? De la paciente, ¿ya? Seguimos con los acrónimos, ahora estamos en la L de los leiomiomas, los miomas. Los miomas son muy frecuentes, son tumores benignos también monoclonales, es decir, derivan de una sola célula de músculo liso, que se ha hipertrofiado, ha crecido, ¿no? Factores de riesgo, tengo la menarquia precoz, la nuliparidad, la obesidad, la diabetes, hipertensión o el síndrome ovario poliquístico, ¿no? Tiene una causa dentro de lo que es una traslocación entre cromosomas 12 y 14, y es por eso que es frecuente dentro de una familia que mamá, abuela puedan tener a veces miomas, ¿no? Y la hija, la nieta también, por estos cromosomas, ¿no? El diagnóstico suele ser ecográfico o por resonancia magnética. 3 tipos de miomas. Los miomas submucosos son los que están dentro o cerca de lo que es la cavidad endometrial. Mioma intramural dentro de la pared del útero y mioma subseroso fuera del útero, ¿no? Por debajo de la serosa uterina. Aquí vemos, por ejemplo, en estos cortes, como que hay un mioma grande, ¿no? Intramural. Y hay más pequeñitos por acá abajo, ¿no? Cuando hay un mioma, a veces hay muchos más, ¿no? Factores para que se produzcan los miomas no se conoce, pero el tener una célula madre de miometrio, por lo de la traslocación, gracias a ciertos estímulos ambientales como cambios genéticos, exposición a hormonas ováricas o cambios epigenéticos, esto genera las células iniciadoras del tumor y la producción de miomas, ¿no? La clasificación de FIGO nos ayuda a saber qué tipo de mioma es, porque esta clasificación es importante para síntomas y sobre todo para un manejo quirúrgico, ¿no? Tenemos 8 tipos de miomas. Los miomas tipo 0 van a ser los miomas pediculados puros, ¿no? Como vemos aquí, este mioma que está colgando dentro del endometrio, tipo 0, ¿no? El tipo 1 es aquel mioma submucoso, pero que tiene menos del 50% de su componente dentro de la pared útero intramural. El tipo 2, más de 50% intramural. El tipo 3 va a ser un intramural puro, pero que está en contacto con el endometrio, ¿ya? Hasta aquí, los que causan hemorragia uterina normal van a ser estos 4. El tipo 0, 1, 2 y 3. Esos son los que causan HUA, hemorragia. Los siguientes miomas no causan hemorragia, causan otros síntomas, por ejemplo, dolor, infertilidad, síntomas compresivos, pero no causan hemorragia, ¿no? Por ejemplo, el tipo 4, que es intramural puro, no va a causar sangrado. El tipo 5, que es un subseroso con más del 50% intramural. Tipo 6, menos del 50% intramural. El tipo 7 es un subseroso pediculado. El tipo 8 son los miomas
cervicales o parásitos, ¿no? Cervicales es un mioma que está en el cuello del útero y mioma parásito es aquel mioma que está fuera del útero, en los ligamentos, ¿no? En los parámetros. Entonces, a eso se le llama mioma parásito. ¿Existen miomas híbridos? Sí, cuando un mioma alcanza un tamaño importante, puede comprometer parte del endometrio como estar siendo en la porción subserosa, ¿no? Como esto, ¿no? Este es un mioma tipo 2-5, ya que tiene un componente submucoso, pero a la vez subseroso, ¿no? Miomas híbridos, ¿no? Puede tener dos tipos. Ya, aquí en español lo mismo, tipos de miomas para que lo repasen. Ahora, los miomas se van a degenerar, ¿no? La degeneración son alteraciones vasculares o por infecciones o degeneración maligna. Son cambios dentro de las células del mioma, ¿no? La degeneración más frecuente es la degeneración hialina. Degeneración hialina. La generación más frecuente en el embarazo es la degeneración roja. Es un tipo de degeneración en que se corta la circulación sanguínea al mioma dentro del embarazo, ¿no? Es más frecuente en gestantes. Y la degeneración maligna o sarcomatosa, que es menos frecuente, pero es la que puede progresar a un sarcoma, ¿no? A un cáncer. Aquí vemos la degeneración más frecuente, hialina, como dentro de puro tejido muscular se apertura un espacio de secreción hialina, ¿no? Y se engloba como un tejido líquido. Degeneración hialina. Esta imagen que vemos acá abajo de rojo es claramente una degeneración roja, ¿no? Es por anomalía de la circulación sanguínea de este mioma, gestantes, ¿no? Aquí vemos imágenes de miomas. Por ejemplo, esto es la parte del endometrio. Vemos cómo este mioma que está acá está desviando el endometrio, ¿no? Pero es intramural. Entonces, este es un mioma tipo 3, tipo 4, tipo 4, tipo 5, y aquí vemos un subseroso, ¿no? Tipo 6, ¿no? Por aquí vemos que este no es un mioma normal, este que está con la regla, ¿no? A ver, un momento, por favor. Ya. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Ok. Bueno, me falta Doctor, poco. disculpe, la llamada va a terminar en 15 minutos. Sí, 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 acabamos. Ya falta poco. Ya. Lo que vemos acá, tipos de miomas, pero un ejemplo es esta parte de la regla. Este es un tipo de mioma degenerado a maligno. Esta es una degeneración sarcomatosa. El mioma puede progresar a un cáncer, sí, en una baja proporción, menos del 1%, pero sí podría causar cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los miomas que más progresan a cáncer? Obviamente aquellos que crecen más, que son más irregulares o que están más vascularizados, ¿no?
Entonces, siempre con miomas hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en las indicaciones quirúrgicas, ¿no? Que es lo mismo que vemos acá, ¿no? Esto abierto, se ve así, ¿no? Es un mioma, pues, con degeneración, ¿no? Ya. Ahora, al tener un mioma, es importante que recuerden esto. Tenemos muchos tratamientos para miomas. Puedo dar AINES, puedo dar antifibrinolíticos, anticonceptivos combinados, análogos GnRH, antagonistas GnRH, moduladores selectivos del receptor de estrógeno, inhibidores de la aromatasa, antiprogestágenos como el acetato lipristal, androgénicos, DIU con levonorgestrel, tratamientos hormonales. Lo más importante tal vez en miomas es que ustedes sepan cuándo ese mioma debe operarse, ¿no? ¿Cuándo es quirúrgico? Tres indicaciones, ¿ya? Uno, si el mioma está causando síntomas que interfiere con la calidad de vida de la paciente, si tiene síntomas, hay que operar. Es quirúrgico, no hay otra cosa que pensar. ¿Qué síntomas? HUA, hemorragia uterina normal. Entonces, si tienen un mioma que está sangrando, eso es quirúrgico, se tiene que operar, no tienen que darle pastillas, ¿no? Eso es una indicación para operar. Síntomas urinarios o síntomas de compresión pélvica, ¿no? También depende, son síntomas, ¿no? Segundo, indicación de los miomas para operar, si tiene infertilidad o abortos recurrentes. Si el mioma está causando distorsión de la anatomía y gracias a eso la paciente no se embaraza o tiene muchos abortos, tengo que operar, tengo que sacar ese mioma para que pueda embarazarse, ¿no? O si tiene algún evento adverso en el embarazo, ¿no? Que es lo mismo, infertilidad o evento adverso en el embarazo. Y la tercera indicación para una miomectomía es el tamaño, ¿ya? Como les dije, mientras más grande un mioma, mayor la posibilidad de que genere algún tipo de malignidad. Entonces, ¿qué tamaño es el apropiado? No se sabe, pero muchas sociedades interpretan como 7 centímetros el tamaño ideal para operar un mioma, ¿no? Si tiene más de 7 centímetros, así no tenga ningún síntoma, es mejor operarlo. Entonces, síntomas, infertilidad o eventos adversos durante el embarazo y un tamaño muy grande de mioma, es quirúrgico, tengo que operarlo. Puedo hacer solo una miomectomía, es decir, sacar solo el mioma, en aquellas pacientes que tienen deseo genésico. Ahora, si ya tiene el deseo genésico satisfecho, tiene varios hijos, ¿qué es lo que preferiría hacer? Una histerectomía, ¿no? Sacar el útero, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende histerectomía o miomectomía? Depende del número de hijos que tenga. ¿Puedo hacer histeroscopía? Sí, o sea, hago una miomectomía por histeroscopía. Miomas submucosos tipo 0 o tipo 1, ¿no? Miólisis, que es la radiofrecuencia, también se puede hacer. Oclusión de arterias uterinas, ¿no? Como ven, hay muchos tratamientos. Sin embargo, lo más importante es cuándo deben operar un mioma, ¿ya? Cuándo es quirúrgico. Y si está sangrando, ese es quirúrgico. Seguimos con lo que es la siguiente, el acrónimo, malignidad o hiperplasia endometrial. La malignidad se engloba principalmente a lo que es cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, el precáncer, que es la hiperplasia, es una proliferación anormal de las glándulas endometriales. ¿Quiénes tienen más riesgo? Mujeres de mayor edad, que no hayan tenido hijos, obesas, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, tumores de ovario, terapia reemplazo hormonal, inmunosupresión o cáncer colorectal, ¿no? Síndrome de Lynch. Normalmente se hablaba de una hiperplasia simple sin atipia, simple con atipia, ya todo eso ha cambiado desde el 2014 y la OMS solo tiene dos tipos de hiperplasia. O tenemos la sin atipia o la atípica con neoplasia intraepitelial endometrioide. La que causa más cáncer o puede progresar más a cáncer definitivamente es la que tiene atipia. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Si tengo una paciente que viene por sangrado y veo que el endometrio está muy grueso, ¿a qué considero endometrio grueso? Más de 15 en mujeres en edad fértil o más de 4 milímetros en posmenopáusicos, ¿ya? Entonces, más de 4 milímetros, ¿qué es lo que hago? Tengo que hacer una biopsia de endometrio, lo que estamos viendo acá. Tomar unas células del endometrio y mandar a estudiar. ¿Para qué? Para que me diga si es una hiperplasia sin atipia o con atipia.
Si es una hiperplasia sin atipia, ¿qué es lo que hago? Le voy a dar progestágenos, acetato de medroxiprogesterona de 10 a 20 miligramos por día. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses, ¿ya? 6 meses debería colocarle, darle progestágenos. Ahora, si es que es una hiperplasia con atipia, no le doy progestágenos. ¿Qué tengo que hacer? Histerectomía, sacar el útero. ¿Por qué? Por el alto riesgo de que progrese a un cáncer de endometrio. Otra indicación para sacar el útero en casos de hiperplasia. Si no hay resolución de la enfermedad tras 12 meses de tratamiento, si hay recaída, si sigue sangrando a pesar del tratamiento con progestágenos, o si yo sé que la paciente no va a volver y no voy a poder hacerle seguimiento, pues mejor le hago una histerectomía, ¿ya? Y en casos de hiperplasia con atipia, siempre histerectomía, por el riesgo que progrese a un cáncer, ¿ya? Entonces, hasta ahí lo que es problemas estructurales. Ahora, las causas funcionales tenemos pues las coagulopatías, ¿no? Como les dije, mujeres jóvenes, a la cabeza von Willebrand, plaquetopenias, deficiencia de los factores 8 y 9, las hemofilias, ¿no? ¿Cuándo sospecharía de alguien que tenga coagulopatías? Si aparte de la hemorragia, tiene hemorragia posparto, sangrado relacionado a la cirugía, sangrado en relación a un trabajo o a un problema odontológico, o si tiene moretones, epistaxis, sangrado por encías, antecedentes familiares, ¿no? El tratamiento van a ser anticoagulantes, diluyentes de la sangre, agentes hemostáticos, depende de lo que tiene la paciente, ¿no? La deficiencia del factor que tenga, la coagulopatía, y se corrige, ¿no? Causas ovulatorias, causas de anovulación, así como el ovario poliquístico puede causar amenorrea, también puede causar sangrados, ¿no? Por estos ciclos anovulatorios, ¿no? Como no se produce progesterona, los estrógenos están en una secreción cíclica dentro del endometrio, lo que genera y desencadena hemorragia irregular, prolongada y abundante, ¿no? Causas de anovulación, síndrome ovario poliquístico, hiperplasia adrenal congénita, ¿no? Anorexia, hiperprolactinemia, problemas de tiroides, falla ovárica o causas iatrogénicas, ¿no? Cuando hablo de causas endometriales, estoy hablando principalmente de las causas en las que yo no veo ninguna alteración dentro del endometrio, ¿no? O sea, un sangrado anormal, que no hay otra causa de sangrado detectable, yo digo que es un problema endometrial, sino que este ya es un trastorno primario de función. Por ejemplo, la atrofia endometrial, ¿no? La atrofia endometrial es la principal causa de sangrado en la posmenopausia. ¿Por qué? Por compresión o caída de este tejido de endometrio, simplemente, y eso genera sangrados, ¿no? Otra cosa que puede causar es la endometritis, la inflamación crónica del endometrio. ¿Causada por qué? Por clamidia, por ejemplo. También suele dar sangrados, ¿ya? Causas iatrogénicas, uso anormales de los anticonceptivos, una T de cobre, un DIU con levonorgestrel que no esté bien colocado, un progestágeno de depósito, que no se coloque de forma adecuada, pues es una causa iatrogénica, ¿no? También algunos medicamentos, ¿no? Antibióticos como la rifampicina, griseofulvina, el uso de anticoagulantes, ¿no? Warfarina, heparina, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes como el ácido valproico pueden causar sangrado, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Disminuir la hemorragia y evitar la recidiva suspendiendo el, el, el medicamento que esté causando ese sangrado, ¿no? Causas no especificadas. Acá tenemos ya lo que es la malformación arteriovenosa, por ejemplo, lo que vemos en la pantalla, ¿no? Le ponemos el Doppler color, vemos bastantes vasos sanguíneos, ¿no? Diagnóstico con angiograma, ¿no? La hipertrofia endometrial o algo muy frecuente últimamente, el Itzmosele, ¿no? Quistes en la cicatriz de la cesárea previa, ¿no? Itzmosele. Entonces, tengo una paciente con sangrado, hago el palm coin, veo cuál es el tratamiento en base a eso, ¿no? Claramente tengo que hacer todas las pruebas de sangre, evaluar su estabilidad hemodinámica, ¿no? Ahora, como resumen, ya antes de que se acabe la hora, el manejo eh, puede ser en urgencias, el manejo agudo, ¿no? Tengo que estabilizar al paciente siempre cuando tiene un sangrado agudo. Entonces, este cuadro es importante, ¿ya?
Si ustedes tienen una paciente que está sangrando, ¿qué es lo que tienen que hacer? Parar el sangrado, pues, ¿no? Es lógico. Están en el serum, les llega una paciente, tal vez no tienen ni ecografía, pero tienen una sospecha de que eso es un mioma tipo un submucoso, pero no le van a poder hacer la histerosonografía hasta que le den la cita, la referencia, pues en 2 meses. No la van a dejar sangrando 2 meses, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se llama? Manejo agudo de la hemorragia uterina normal. ¿Qué le tengo que dar? Puede usar estos 4 medicamentos para cortar el sangrado, ¿ya? Uno, estrógenos equinos conjugados, en presentación endovenosa de 25 miligramos. Se puede colocar el estrógeno cada 4 cada 6 horas por un periodo de 24 horas. ¿Me va a cortar el sangrado? Sí, en esa dosis. ¿En quiénes tengo que tener cuidado al usar estrógenos? Pacientes con eventos cardiovasculares, ¿no? Cáncer de mama, antecedente de trombosis, enfermedad trombótica, problemas hepáticos o algún riesgo cardiovascular. No debería usarlo, pero es un método para poder cortar el sangrado. Otra forma para el sangrado, anticonceptivos orales combinados. Eso sí van a tener en cualquier centro de salud. Cualquier píldora anticonceptiva que contenga, 35 microgramos de etinilestradiol, por ejemplo, el microginón, le doy 3 veces al día la píldora anticonceptiva. O sea, lo que debe tomar una vez al día, ahora se toma 3 veces al día por una semana. Va a cortar el sangrado. De igual manera, ¿en quiénes tengo que tener cuidado? Mismo tipo de pacientes, eventos cardiovasculares. No tengo progestágenos, acetato de medroxiprogesterona, le doy a dosis de 20 miligramos, ¿no? 20 miligramos de acetato de medroxiprogesterona, 3 veces al día por 7 días, también va a cortar el sangrado. O algo que usamos mucho que es el ácido tranexámico, ¿no? Los antifibrinolíticos, ¿ya? ¿A cuánto tengo que llegar? La dosis oral debe ser 1.3 gramos oral al día, ¿ya? 1.3 gramos. La pastilla viene de 500, así que tendría que darle 3 pastillas al día. O si voy a usar endovenoso, 10 miligramos por kilo endovenoso, dosis máxima 600 miligramos por dosis. ¿Cuánto hago en la pastilla? 3 veces al día por 5 días. Cada 8 horas le tengo que dar, ¿no? También tener mucho cuidado con pacientes con eventos o antecedentes trombóticos, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos 4 va a cortar el sangrado. No se olviden, si tienen a alguien que está sangrando, cualquiera de estos 4 medicamentos, ¿ya? Estrógenos equinos conjugados, píldoras combinadas, acetato de medroxiprogesterona o ácido tranexámico. Y con eso cortan el sangrado. Si a pesar de eso sigue sangrando, se puede optar por un manejo quirúrgico, como legrado, ablación con cauterio, con láser, con radiofrecuencia, colocación de un balón o histerectomía, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una histeroscopía en la que estamos cauterizando las paredes del útero, del endometrio. ¿Con qué finalidad? Que no sangre, ¿no? Cauterización. También se puede poner un balón similar al balón de Bacri que se pone en hemorragias obstétricas, ¿no? Solo que esto se llama balón térmico. Otro balón que podemos poner es la sonda Foley, ¿no? Una sonda Foley número 26 y le ponemos solución salina, también nos puede ayudar a controlar el sangrado uterino, ¿no? Dilatación y curetaje también puedo hacer, ablación de endometrio, que es lo mismo que estamos viendo acá. O finalmente, si a pesar de todo lo que hago sigue sangrando, la paciente puede optar por una histerectomía, ¿no? Pero claramente eso va a depender del deseo de fertilidad futura de la paciente. Entonces, ya para terminar, ¿qué es lo que recomienda la COG y la Federación? No se olviden, si tienen una paciente que está sangrando, hagan el Palm Cohen. ¿Cuál es la causa de ese sangrado? ¿No es estructural o es funcional? Y en base a eso, el tratamiento de la paciente. Ahora, si tienes sangrado agudo, o sea, te viene a ti, a tu consulta, una paciente con sangrado agudo, no la van a dejar, pues no tienen que darle un tratamiento médico. Cortar el sangrado, ¿con qué? Con estrógenos, con anticonceptivos, con progestágenos, con ácido tranexámico. Si a pesar de eso persiste, opto por un tratamiento con procedimientos o finalmente una cirugía. Lo más importante es controlar el episodio de sangrado agudo y después recién hacer la transición a una terapia de largo plazo, ¿no?
es lo que mencionábamos, ¿no? Como una adenomiosis, por ejemplo, ¿no? Viene adenomiosis, le das ácido tranexámico, cortaste el sangrado. Ahora hay que darle tratamiento de adenomiosis por 6 meses, pues, ¿no? O te viene una hiperplasia endometrial, ¿no? Cortaste el sangrado con progestágenos. Ahora hay que darle progestágenos por 6 meses y hacer el manejo. Entonces, no se olviden, ¿ya? Hemorragia uterina aguda, ya saben cómo tratarla. El Palcoen para finalmente el tratamiento definitivo. Y esto como un adicional eh, a mayor tasa de cesáreas que tenemos pues actualmente, ¿no? En nuestros hospitales. Vemos que el tener solo una cesárea, un parto por cesárea, ya es un factor de riesgo para tener hemorragia uterina normal, ¿no? Como defecto de cicatriz de cesárea previa, ¿no? También llamado ITSMOCL, ¿no? Y el sangrado que te va a presentar estas pacientes suelen ser más sangrados intermenstruales, ¿no? Al inicio de cada ciclo empiezan con sangrado intermenstrual gracias a las cesáreas, ¿no? Así que, bueno, siempre en caso de una cesárea, solo si es necesaria, ¿no? Y no se olviden el PANCOIN cada vez que tengan una paciente con hemorragia uterina normal, ¿no? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. Ok. ¿Preguntas? Ya, chicos. Entonces, te mando ahorita esta diapositiva y esta semana avanzamos los temas que nos faltan. Son cortos también, así que no hay problema con esos temas. ¿Ya?